Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder estar con, los, con las personas, con ustedes, con los profesores y con los alumnos de esta institución. Muchas gracias al maestro José Antonio González Sampieri, subcoordinador de servicios institucionales, y muchas gracias, por supuesto, al Colegio de Educación Profesional, técnico del Estado de Veracruz en la elaboración, en el diseño, en todo el trabajo que tiene que ver con este primer foro de enfermería en CONALEP 2021. Y por supuesto también muchas gracias a la maestra Ari, a la maestra Ariadna Santiago, quien estuvo ahí como que fue el puente para que pudiéramos estar el día de hoy con ustedes. Bien, pues el tema de hoy, el tema que les traemos es relevancia, como decía muy amablemente el presentador, relevancia de la competencia emocional ante las demandas tecnológicas. Esta es una charla que está diseñada enfocada para los jóvenes de CONALEP, y yo quisiera que a lo largo de la charla ustedes pudieran tener o hacer contacto con ustedes mismos y pudieran ver o poder darse cuenta si algo de lo que yo diga hace clic con ustedes. Sientan sus emociones, sientan su cuerpo, sientan cómo responde ante algunas cosas que voy a estarles compartiendo. Muy bien, vamos. Permítanme un segundo, voy a poner el entero. Muy bien. Pues vamos a partir diciendo que que la tecnología tiene estos beneficios que son múltiples, que nos permite en primer punto, pues estar interactuando en este espacio virtual, ahí ustedes, cada uno de ustedes en sus espacios, en su casa, en donde sean, sea que están pues viendo esta charla, nos permite esa comunicación y más. Bueno, hay colaboración, nos permite optimizar el tiempo porque ya no nos tenemos que desplazar, ¿no? Hay cierta flexibilidad, nos permite la comunicación, podemos tener una vinculación o conocer qué está pasando al otro lado del mundo en instantes. Entonces, eso es algo muy bueno de la tecnología. Por un lado, pues se reducen los costos, aunque bueno, también se requiere de los aparatos, de los móviles que nos permiten la conexión del Wi-Fi y demás. Y bueno, esta conectividad y también de alguna manera la seguridad desde algún punto de vista, porque bueno, pues ahorita veremos esto de las emociones. Todo eso todo eso es genial y lo pongo con estos stickers que a ustedes les son muy comunes en sus conversaciones, cuando en los grupos de WhatsApp ponemos algo y ustedes contestan con este tipo de sticker. Entonces, esa es la forma en la que como que nos estamos comunicando. Bien, en esta modalidad, en esta educación que llegó el año pasado, pero en realidad ya era de antaño, pero esta pandemia nos pone frente a la necesidad de otro contexto. Y digamos que con antelación estábamos en este contexto offline, o sea, fuera de línea. Y entonces convivíamos y hacíamos y interactuábamos en ese espacio. Y sí es cierto que utilizamos la tecnología, claro, pero en una mínima proporción. ¿Sí? Pero acá en la modalidad online, pues entonces nos vemos frente a otras situaciones, como por ejemplo esta, que necesito estar como generando esa idea de que ustedes están ahí y de que ustedes me están escuchando y de que ustedes están conectados con lo que yo estoy diciendo y que realmente tal vez no. Tal vez no, porque probablemente están tal vez en su móvil o haciendo otra cosa, o no sé, pero entonces es como que esta parte imaginativa, esta parte que tenemos que encontrar la conexión desde esta nueva modalidad, porque esto, como ustedes saben, como ya lo estamos viviendo, llegó para quedarse.
llegó para quedarse en un contexto híbrido en el que vamos a estar, por un lado, con la situación de carácter presencial, pero también en el e-learning, o sea, en lo virtual, ya sea sincrónico o asincrónico, ¿sale? Entonces, en este tipo de contexto se ponen de manifiesto, pues, una nuestras emociones, nuestra situación de carácter emocional. Y aquí dice, el espacio online en la nueva normalidad. Y poco a poco iremos borrando esta palabra de nueva, porque se volverá o se está volviendo normal. ¿Sale? Pero en estos espacios todavía vamos a llamarle la nueva normalidad, porque si seguimos transitando en un proceso de adecuación, en un proceso en el que nos estamos instalando y sintiendo cada vez más cómodos, o probablemente estemos todavía en esa incomodidad. Ustedes como jóvenes están con un lenguaje, como ya lo veíamos, especial en esta situación online. Nos estamos comunicando, estamos escribiendo de una determinada manera que ya no es lo que era antes, cuando yo te tenía frente a frente. Esta apariencia personal está también vista desde otro punto o desde otra situación, y los videos que salieron propiamente el año pasado nos dejaron ver que de repente, pues, no sé si alguna persona estaba como está en su espacio, en casa, ¿no? Pues tal vez estaba con alguna vestimenta, digamos, poco adecuada para la situación, ¿no? Entonces, tal vez, bueno, pues digamos, ay, pues hoy hace frío, como que no es necesario, porque pues es más, ni voy a prender la cámara, ¿no? Entonces, nuestra apariencia, digamos que ha cambiado. Los valores, ¿qué es eso a lo que yo le doy importancia? ¿Qué es eso a lo que yo como joven estudiante de CONALEP es importante para mí? Ahorita, mientras avancemos, vamos a ir viendo que hay algunas cosas a las que probablemente le damos importancia y que tal vez, digo solo tal vez, porque esta charla es como para hacer un poquito de análisis de la situación, no tengan como tal, ¿sí? La forma en que se reúnen, o la forma en la que nos reunimos ha cambiado y ya no es total presencial. Bueno, aunque sí es cierto que por ahí algunas personas andan realizando algunas reuniones, lo cual no es, pues, no es benéfico para la situación de pandemia, ¿no? La forma en cómo ustedes tienen esa forma, y dice ahí de molestarse en el sentido de echar relajo, en el sentido de tener esa conexión con sus compañeros, pues también ha cambiado, ¿no? Entonces, estamos en un contexto muy diferente. Y la parte de la privacidad. Parece ser como que estoy más expuesto, y parece ser como que esto me trae ciertas situaciones que pudieran ser problemáticas. La consolidación del ámbito digital como un nuevo espacio de socialización con algunas peculiaridades propias dadas por la condición electrónica, también tiene repercusión en la dimensión emocional. Y eso es lo importante que necesitamos recordar, necesitamos tener muy presente nuestra salud emocional. Así pues, hoy la vida social tradicional, tal vez antes más lenta y ahora con una mayor rapidez, nos pone como en un estrés, o despierta nuestras emociones. Dice aquí, una fuerte cultura emocional permea todos los ámbitos de la vida social. A diferencia en 2019 y antes, que
que tal vez la dimensión como afectiva, la dimensión socioemocional, era, probablemente no le habíamos dado esa importancia que tiene. Y entonces la situación de pandemia viene como a despertar todas estas emociones, todas estas, incluso hasta frustraciones, o a hacer evidente nuestras emociones. Entonces, eso es visto desde algún punto de vista, eso es bien importante, porque entonces me invita al autoconocimiento. Un asunto muy peculiar y que lo pudimos vivir en los primeros meses de pandemia, y probablemente todavía lo seguimos viviendo, y por eso es que desde un principio les invitaba a que con lo que voy platicándoles pudieran hacer contacto con ustedes y sentir o decir cómo es que se están sintiendo, más que nada reconocer su sentir. En algunos casos, tal vez los académicos pedíamos o pidieron, ay, pues abre tu cámara porque necesito verte, porque yo también, o sea, estoy como que en este espacio como un poco, digámoslo así, perdida. ¿Por qué? Porque no veo, no tengo la interacción, y como estoy acostumbrada a tener la interacción, entonces yo quiero que tengas tu cámara prendida porque yo te estoy viendo, ¿no? Entonces, es esa parte un poco de control, ¿no? Que cuando no te veo, entonces veo como puedo pensar que estoy como, como no teniendo el control de la situación. Tal vez yo como académica, ¿no? Pero tal vez en el asunto de los alumnos, pues el hecho de usar la cámara, bueno, nos hace como evidenciar, o ese espacio en el que nos desarrollamos, pues que es un contexto familiar, un contexto de privacidad, pues entonces me veo expuesta. Y como yo les decía hace un momento, no es lo mismo molestarse, echar relajo, estar en esa interacción entre amigos, a esas situaciones muy desafortunadamente marcadas en las que los jóvenes hacen este bullying, o sea, estas bromas demasiado pesadas en las que ya los alumnos se están sintiendo atacados unos a otros. Y entonces, cuando abro la cámara, entonces pueden tomar captura, y entonces pueden subirme a la red y pueden evidenciar toda una serie de cosas, ¿no? Esta situación que tiene relación con las desigualdades. Tal vez en nuestro contexto no exista una desigualdad muy marcada, pero sí podemos tener nosotros, ustedes como alumnos, una idea de desigualdad, ¿no? Y por supuesto también la parte de distracción, ¿no? Si, probablemente a ustedes les sucedió, ¿no? Que estaban en clase, su compañero abre su cámara, pero su compañero está tal vez con su gatito, tal vez con su, no sé, su mamá le habla, en un contexto familiar, pero que esos movimientos de la cámara pues hace que los estemos distrayendo. Todo esto y más genera en los jóvenes, y bueno, tal vez también en los no tan jóvenes, una serie miedos, temores, ansiedad. Y eso es importante decirlo, es importante reconocerlo. Antes, o mejor dicho, sí, en el régimen tradicional, hablábamos como de cualidades emocionales. Cuando nos enfocamos a la parte más tecnológica, hablamos de un régimen de intensidad. Por ejemplo, ustedes ven un video y se emocionan con ese video, pero resulta que esa intención de la emoción llegó a 5. Entonces van a querer algo que les genere un poco de más adrenalina, y entonces van a buscar un video que les genere un poco de más intensidad de esa emoción. El aspecto afectivo de las personas pone en la tecnología digital y en los diferentes dispositivos para acceder a ella. Es decir, estas situaciones como afectivas o socioafectivas o emocionales, las conecto con algo físico.
¿sale? Entonces ya no soy yo o percibo que ya no soy yo quien genero esa emoción, sino que me valgo de los dispositivos o más. Así, tal que esta lab o esta máquina o este teléfono, o este móvil, pasa a tener como una importancia o lo establezco, le doy una importancia como que tal vez no tiene, ¿sí? Porque bueno, pues es un medio que me permite comunicarme, es la herramienta de trabajo, es donde yo recibo todas mis tareas, donde los maestros me envían toda esa información. Y entonces se puede volver una situación o de control o de independencia, según convenga a la situación. Y también tal vez veo en ello un símbolo de estatus, un símbolo de que tengo o soy en función de ese móvil o esa lab o ese dispositivo electrónico. Entonces, eh, el dispositivo despierta en el alumno una respuesta afectiva. Entonces me genera una situación de apego a esos a esos móviles y toda esa información, todo lo que implica la parte tecnológica, refleja cosas muy, muy tal vez que se encuentran en el inconsciente, pero refleja lo que yo soy, ¿sí? Un ejemplo muy, muy general es cuando utilizamos todas estas aplicaciones en las que dice, bueno, ¿cómo me vería si yo fuera tal vez más grande? No sé, si yo tengo, no sé, jóvenes, ustedes, ¿qué edad tienen? ¿Qué edad fluctúan? 18 años, 17, 20, no sé, pero ¿cómo vería de 50? Y entonces ingreso datos ahí que me están pidiendo para que puedan generar la aplicación, una imagen mía, pero entonces yo estoy dando información. ¿Sí? Entonces, eso aparte de que implica o cae dentro de la seguridad o inseguridad, también estoy dando a conocer cosas mías, incluso solamente con el solo hecho de darle like o poner una emoción o un comentario en algo, toda esta base de datos ya me está clasificando dentro de un tipo de forma de persona o estoy dándome a conocer. ¿Sale? En el entorno online se da continuamente un proceso de reconocimiento y negociación de estatus, ¿sí? Soy en función de cuántos likes, cuántos me gusta, cuánta gente enlazo, o sea, estoy en función de eso. Y pareciera que eso es lo que me da ese reconocimiento o esa aprobación o esa aceptación. Entonces estoy como creándome la idea de que yo soy más aceptada o menos aceptada o me están reconociendo. Este incremento va unido a sentimientos de satisfacción o bienestar. Y entonces ya me estoy sintiendo bien porque alcancé muchos likes. Y digo muchos porque tal vez para alguno muchos sean 500, pero tal vez para alguno muchos sean 100. ¿Sale? Entonces, en mi idea de lo que es mucho, yo ya alcancé y entonces soy en función de esa situación que estoy generando vía la tecnología. Dentro del elenco de todo lo que confiere al asunto de las tecnologías, el artefacto de mayor carga emocional se lo lleva el móvil. ¿Por qué? Por su situación de carácter ubicuo, por esa omnipresencia. Yo puedo estar en cualquier lugar, desde cualquier lugar, siempre y cuando haya wifi, yo me puedo conectar. Y eso me da una sensación de satisfacción. O sea, yo estoy conectada, yo estoy enterándome de lo último que sucede, de los grupos a los que pertenezco.
Incluso la postura o el modo de apagado para los más jóvenes prácticamente no existen. Es decir, necesito estar conectado las 24 horas, todos los días de la semana para que tenga yo pues esa presencia y me sienta yo parte del grupo. Si no, ya me perdí, ya no sé de lo que hablan, ya no estoy al pendiente o al tanto de lo último que se habló. Pareciera que entonces el móvil pues nos da libertad, pero en realidad se convierte en una atadura, o sea, es como una pregunta, ¿no? Bueno, ¿me da seguridad o, o dependencia? Es decir, o dependo de él para sentir seguridad. Entonces, ¿no sería mejor sentir una sensación de seguridad de manera propia? La emoción más habitual, dice aquí el autor, que es el miedo ante la posibilidad de tener que distanciarse o perderse o alejarse del teléfono, a que se agote la batería, ¿no? O a no tener wifi. Sí, sí, los jóvenes llegan y dicen, ay, ¿dónde me conecto? O sea, antes de que como que decir, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Tienes wifi? ¿Cuál es tu contraseña? O sea, ¿por qué? Porque entonces pierdo conectividad. Y ese temor a verse o a invisibilizarnos, a perder esa conexión. También el móvil me aporta diferentes como gratificaciones afectivas. Yo siento felicidad en función de que puedo conectarme, puedo hablar a mi familia, puedo hablar a mi pareja, a mi novio, a mi novia, puedo estar conectado. Entonces eso me da la satisfacción. Pero entonces ya no estoy sintiendo una satisfacción, digamos, una emoción propia, sino que se lo estoy dejando a la parte tecnológica. Muy bien, entonces tenemos que en la generalidad, pues hay todo esto que les estoy comentando, pero también pues hay una sobrecarga informática y de información. Ya de por sí la generación de información en las plataformas digitales está, pero sí a 1000 por hora, y entonces yo me veo como que hipertextualizado. Hay mucha información por todos lados. ¿Qué atiendo? ¿Cuál atiendo? Entonces esto me genera estrés, me genera miedo, me genera angustia. Ojo, no es algo que sea muy consciente, ¿sí? No es algo que yo diga, pues sí, fíjate que al estar escuchando a Sabi yo me siento triste. No, puede ser que solamente tenga yo no sé, un cierto dolor de espalda, últimamente me duele mucho la cabeza o simplemente estoy apático. No quiero, o sea, y como que ya entrar a la clase de la maestra de anatomía, de veras que no, porque ojo, no es que esté yo validando el hecho de que los jóvenes no quieran entrar a clase, no, lo que estoy validando es su sentir de apatía, porque eso no se generó de un momento a otro, sino que es producto de toda esta parte tecnológica. La hiperconectividad. Nosotros, bueno, no sé ustedes, jóvenes, cómo lo vivan, y igual si hay al final este espacio para que nos puedan comentar, pues sería muy bueno. Pero el hecho de que estoy en clase desde las, no sé, 8 de la mañana tal vez, no sé si a las 7, todo el día, y como estoy en casa, o sea, se termina una clase, empieza otra, perdón que se escuchan ladridos de perritos por aquí, hay perritos. Este, entonces, está conectado continuamente, y no solo el alumno, pues también el profesor, pero esta hiperconectividad, aparte de los problemas ergonómicos, los problemas propios de la salud física, tiene un impacto en la salud emocional de todos nosotros. El permanecer en casa,
el estar en casa, el no hacer esa dinámica que teníamos de alejarnos de ese medio, y sobre todo también cuando a veces en casa existen situaciones pues, no es de malestar, pero sí el hecho de estar continuamente con mamá, no es lo mismo que me aleje, ella se va a su trabajo, no, sino que todos nos concentramos en casa y entonces hay puntos de vista diferentes y entonces pueden estar esas situaciones que abonan a la situación de carácter negativo. Y bueno, pues la situación económica. Pero bueno, dice, bueno, pues a ver, Sabi, ya se está pasando como media hora hablando de la parte negativa. Entonces, vamos a ver que ante toda esta ola de tecnología, lo importante es tomar lo que nos es útil y realizar una gestión efectiva de nuestras emociones. Por eso yo les decía que lo importante es reconocer, ese es el primer punto, reconocer que sí, que nos sentimos así abrumados, así como nos sientamos y bueno, pues eso es un logro. Ya reconocerlo en un espacio de seguridad, ya decirlo para nosotros mismos o compartirlo con alguien en un espacio de seguridad, eso ya está genial, ¿no? Bien, ¿qué es la competencia emocional? Pues la competencia emocional es el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarios para que podamos primero comprender nuestras emociones, expresarlas. Ojo, expresarlas en un espacio de seguridad, para que las podamos regular de la manera más adecuada, para que todos estos fenómenos emocionales me sirvan para poder conocerme, para poder tener esa conexión y para sentirme cada día más, pues más alegre, más contento, más satisfecho y bendecido de existir. Vean esta imagen, diría por ahí mi socia, que más al rato la escucharemos. Este, pues aquí están los cuatro elementos. Bueno, imaginemos que por acá está un río, ¿no? Entonces, es un paisaje, digamos, hermoso. Y pues así también de hermosos son todas nuestras emociones, todas, incluyendo las que en algún momento alguien puede llamar como negativas, tal vez la tristeza. Y ahorita veremos que no hay emociones negativas. Bien, la emoción es energía. Y como tal, esa energía llega a nuestro cuerpo y lo importante de la energía, ¿qué es? ¿Qué dice? Bueno, pues la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Entonces, es nuestra responsabilidad, es nuestro derecho que llegue esa energía a nuestro cuerpo y que podamos darle el cauce que merece. Porque cuando no le damos ese cauce, cuando no le damos salida a esa energía, es cuando se instala en nuestro cuerpo físico y nos va a causar problemas, cosa que no queremos porque ustedes están muy jóvenes, ¿sí? Todas las emociones, todas las emociones, bueno, los autores manejan tristeza, alegría, miedo, enojo, repulsión, y bueno, varía de 5 a 7 emociones, emociones o sentimientos, ¿sí? Porque la emoción es la base, el sentimiento es la parte como lo que queda después de la emoción. Recordemos que la emoción llega y así como que nos hace pum en nuestro cuerpo, y nos genera cosas. Pero los sentimientos, bueno, se quedan un poco más. Y el resentimiento, pues aún más. Todas las emociones que conozcamos, que son necesarias y son importantes y nos están dando una información al respecto de lo que nosotros somos, de lo que tenemos y lo que necesitamos enfrentar, trabajar. ¿Sí? De tal forma, por ejemplo, en esta situación de pandemia, ¿quién no sintió miedo? Bueno, tal vez algún día, no, pues la verdad yo no, probablemente no fui consciente de que sentí miedo, probablemente. Pero bienvenido al miedo.
Abracemos nuestro miedo. El miedo nos ayuda a identificar posibles peligros y puntos que debemos trabajar para poder fortalecernos y poder enfrentarnos y poder empezar con mayor fuerza o poder continuar con mayor fuerza. La tristeza. Nuevamente les repito, probablemente no sea yo tan consciente de que me siento triste, pero mi cuerpo físico siempre me da señales, me está dando señales. Y ojo, no esperemos a estar enfermos para atender este punto. La tristeza nos obliga a conectarnos con nuestro interior, a asimilar las pérdidas y los cambios. Nos impulsa a organizarnos. Pero sobre todo, la tristeza nos permite un momento de quietud, un momento de análisis de la situación, de estar pensando. Eso es lo que nos permite la tristeza. Entonces, pues, bienvenida a la tristeza, no le demos la espalda. La culpa. La culpa nos impulsa a identificar lo que debemos o queremos eh, repetir, a no, nos hace crecer y nos permite evolucionar y decir, tal vez, no, por ahí no era el camino. El enojo, ¿sí? De repente, ay, no, pero ¿por qué yo tengo que estar en línea? No, pero ¿por qué las clases? No, tan padre que era ir a la escuela, ¿por qué? Ay, nos abruman con tanto, ¿no? Nos ayuda a proteger nuestra integridad y aporta recursos para hacer frente a diversas situaciones. Hace que la tristeza duela menos y sobre todo el enojo nos invita a intentarlo con mayor fuerza. Si yo me enojo, parece ser que tengo mayor adrenalina, mayor fuerza para intentarlo nuevamente. Entonces, pues, aquí está el enojo. Bueno, la decepción nos ayuda a romper con idealizaciones. Ah, es que yo creía que esto debería ser así. Bueno, eso es lo que yo creía, ¿sí? Pero la realidad tal vez es diferente. Tenga yo que trabajar con eso. A ver la realidad con mayor objetividad, a poner los pies en la tierra. Entonces, cada una de las emociones que nos genere el contacto con lo tecnológico es una invitación a trabajar conmigo. Todas estas emociones nos evidencian la necesidad o necesidades superiores, ¿sí? Entonces, ya no voy a estar viendo que la culpa o aquel me hizo enojar o aquel me puso triste o aquel tiene la culpa de que yo no sé qué. No, ahora voy a ver y centrarme en mí, en procesos de autorrealización, de autorreconocimiento, de necesidades que seguramente no están satisfechas en mí por mí misma, ¿sí? Y entonces me pongo mal cuando pierdo, o sea, cuando me desconecto, pero no me desconecto de la parte tecnológica, sino que me desconecto de mí misma. En ese afán por estar conectado hago una desconexión conmigo. Entonces, es importante tomar nuestro tiempo y hacer esa conexión. De hecho, esto es muy amplio. Esto solo es como una pequeña pincelada de lo que trabajamos al interior del Centro de Entrenamiento de Vida y Educación Continua, ¿sí? Porque ahí trabajamos muchas habilidades de las competencias emocionales, bajo dos premisas que nosotras consideramos sumamente importantes, que es el autoconocimiento. De hecho, una servidora está enfocada en el autoconocimiento y la doctora Méndez Grajales se enfoca más a la motivación, ¿sí? Entonces, ¿qué es el autoconocimiento o a qué se enfoca el autoconocimiento? A tener conciencia de mí, de mis necesidades emocionales superiores,
de mis malestares, de qué es lo que yo necesito y no poner en el otro o en los artefactos o en la conexión o en la parte tecnológica todo eso que yo necesito trabajar. Cuando yo necesito trabajar, me responsabilizo y eso me hace más fuerte, me hace más valiente. Conciencia, tener conciencia de nuestros propios estados internos y darnos cuenta que contamos con esos recursos y pues, esas herramientas que ya están en nosotros, están desde que nacimos, simplemente pues que no nos hemos dado cuenta tal vez o no somos conscientes de que las tenemos. De hecho, en el centro de entrenamiento pues no damos, sino ayudamos a descubrir esas herramientas. Tener conciencia emocional, por supuesto. Y pues ahí podemos trabajar cada una de las emociones, porque para el trabajo de cada una se requiere todo un taller, todo un momento de trabajo largo y elaborado y que la persona quiera hacer. Valoración adecuada de uno mismo, confianza en uno mismo, ¿sí? Y más que eso, pues tenemos como inseguridad, tenemos miedo, tenemos tristeza y estamos así como que hechos no sé qué. Entonces, es importante, por eso les decía que con esta charla, más que nada, es como poner en la mesa que sí, soy humano y estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Y por supuesto, la motivación, que son pues tendencias emocionales que guían y facilitan hacia el logro de nuestros objetivos. Ya conocí, ya me conocí, ya sé que tengo esas emociones, ya las gestioné, pero ahora voy a enfocarme en la alegría, en la felicidad, en todo eso que me causa que me mantiene motivado, que me da la alegría de existir, de poder estar en en este simposio, en estas jornadas, en este momento de estar con mis compañeros, de estar, eso, porque eso también está en nosotros mismos. Bueno, motivación, el sentimiento de logro, compromiso, iniciativa, optimismo, todo eso que se trabaja después de haberme o de echar una revisada a mi interior. Bien, pues básicamente para ir concluyendo, les quiero como mencionar las tres R's. Y la primera es, pues, reconocer que somos humanos, reconocer las bondades de la tecnología, pero también reconocer que eso nos está causando ciertas situaciones de carácter emocional, nos confronta con nosotros mismos y nos pone en el plano de humanos. Y eso es, al final del día, una bendición, ¿no? Una bendición que seamos como somos, que tengamos esa integralidad, que nuestra salud no solamente lo centremos en lo físico, sino en lo mental, en lo emocional y por supuesto en lo espiritual. Y entonces, como que esta pandemia nos viene a decir y a recalcar que la situación de cuidado que siempre estamos procurando para los demás, sea primero para nosotros mismos, que nos reconozcamos como esos seres vulnerables y a la vez fuertes y valientes que somos. Y en ese reconocimiento no nos estresemos, paremos, respiremos tranquilos. La respiración, aparte pues de esa primera conferencia que ustedes estuvieron viendo al respecto de la fisioterapia, por supuesto que es cuán importante es la fisioterapia en el paciente, pero en nosotros mismos, la respiración nos tranquiliza. La respiración nos permite estar en contacto con nosotros mismos. Pareciera que respirar es algo tan normal que no le hemos dado la importancia que tiene. Y entonces, en ese tenor de respirar, pues
relajémonos. Regularmente nuestros músculos, nuestro cuerpo está tenso ante estas necesidades vamos a decir, presenta, porque no nos impone, nos presenta, nos convida a la tecnología. Entonces, vamos a relajarnos. Y bien importante, a reír, a sonreír. Hay un curso de risoterapia que nos permite, pues, en un momento, en cada momento de nuestra vida, conectar con nosotros y generar todas esas hormonas de la felicidad y demás. Y por supuesto, no se nos olvide que en este espacio tecnológico, este espacio de educación híbrida, es un momento para disfrutar, es un momento para estar en contacto con los otros, pero también es un momento para estar en contacto con nosotros mismos y hacer lo que nos gusta hacer, ser como nosotros somos, atendiendo a nuestras necesidades emocionales primeramente, atendiendo todo eso que nosotros somos como seres humanos. Disfrutemos. Eso es esencial, eso es necesario para poder trascender en esta etapa, para poder adaptarnos e ir más allá y poder sacarle todo el jugo que tiene la situación de carácter tecnológico. Muy bien, pues no sé si hay algunas dudas, preguntas, aportaciones, lo que sea, son bienvenidos. Pues, ¿no? Si les gustó, si les parece interesante esta charla, nos puedan seguir en la página de Facebook. Estamos como Centro de Entrenamiento de Vida. Sí, no nos quebramos mucho la cabeza, dice la doctora Yolanda, pues el nombre del centro es sí, es una S de Savi y una Y de Yole. Estamos para servirles, docentes, para servirles, estimados alumnos, estimados estudiantes. Es un placer, como siempre, compartir este espacio virtual con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, muchas gracias por la organización de estas pues, jornadas en el Día de la Enfermera y el Enfermero. Muy amables. Pues, licenciada maestra Sabina Galindo Sánchez, agradecerle mucho, más que ponencia, creo que fue una plática entre amigos. Le agradecemos mucho todo ese humanismo que usted nos muestra. Mire, sí tenemos algunas preguntas, pedirle a los jóvenes que sigan escribiendo, a todos les vamos a hacer llegar las respuestas pertinentes, pero por cuestiones de tiempo y porque vienen todavía más ponentes, le vamos a hacer una pregunta, estimada maestra. La primera dice así, serán dos preguntas. ¿De qué manera cree que ha afectado a nivel socioemocional la interacción entre alumnos y docentes esta nueva normalidad, en donde todo es a través de una pantalla? Adelante, Ok, maestra. muchas gracias a quien hace esa pregunta. Desde el punto de vista socioemocional, pues creo que ha puesto de manifiesto todas nuestras emociones, sobre todo el miedo, la tristeza, este estrés que genera el hecho de que yo esté, tal vez, bueno, como docente estoy dando la clase, el alumno tiene la cámara cerrada y entonces probablemente, y digo solo probablemente, esto me genere un tipo de estrés. Y entonces ese estrés hace que probablemente quiera imponer, discutir o pedirle enérgicamente al alumno algo como tal vez que encienda su cámara. Y en esta dinámica, muy probablemente se dieron ese tipo de situaciones, pues en las que se volvieron tal vez problemáticas. El asunto aquí es que cada uno, tanto alumno como profesor, atienda sus sentires, se conozca y entonces pueda gestionar o hacer uso de una inteligencia emocional
por supuesto. Es muy importante recalcar aquí que el docente como tal, como por su envergadura, tiene la responsabilidad de poner, digamos así, de alguna manera, poner el ejemplo en cuanto a la inteligencia emocional, en cuanto a la gestión emocional, para que el alumno también se sienta guiado a ese terreno y pueda también hacer esa gestión. Muchísimas gracias, maestra. La segunda pregunta, si usted me permite, dice así. ¿Cómo podemos reducir el impacto de la tecnología en nuestras relaciones interpersonales? Ok, el impacto considero, bueno, estoy totalmente segura que es a través del autoconocimiento. Si yo me conozco, si yo me doy cuenta que tiene un impacto en cuanto a mi salud física, mental, emocional, en cuanto a poner de manifiesto tal vez mi enojo, en cuanto a situaciones de ese carácter, entonces lo que yo tengo que hacer, ya sea docente o sea alumno, es revisar cómo estoy, cómo me siento y seguir en un primer momento, digámoslo así, esas tres R's que les manejaba. Realmente la gestión emocional como tal tiene, y es esto totalmente necesario que cada uno de nosotros nos atendamos de manera como muy personal en situaciones de carácter, de manera individualizada que tenemos cada uno de nosotros en cuanto a enfrentar estas situaciones. Y eso, bueno, pues obviamente se hace en una relación uno a uno, terapeuta-paciente. Maestra Sabina, solo nos resta agradecerle infinitamente su destacada participación y con el tema relevancia de la competencia emocional ante las demandas de tecnología, queremos agradecerle una vez más. A la distancia, un abrazo afectuoso. Muchas gracias. Muy amable. Que tengan muy buena tarde. Fue un gusto participar. Hasta luego.